La clave oculta, con Miquel Figueroa. De un tiempo a esta parte ha habido un auge en el diagnóstico de enfermedades mentales. Nótese que no digo que ha habido un auge de enfermedades mentales, sino que puntualizo en el diagnóstico. El caso de los niños es pues especialmente remarcable. Parece que el que no tiene una cosa tiene la otra. Y bueno, yo me pregunto, ¿nos estaremos volviendo todos locos o qué está pasando aquí? Hoy hablamos del TDAH en particular con el doctor Marino Pérez, psicólogo clínico y catedrático de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento de la Universidad de Oviedo, quien junto a Héctor González y Fernando García han escrito un libro. Se llama Volviendo a la normalidad, la invención del TDAH y del trastorno bipolar infantil, que ha publicado Alianza Editorial. Buenos días, Marino. Hola, buenos días. Vamos a centrarnos ahora en la primera parte del libro. Hablas de estas dos supuestas enfermedades mentales. Vamos a hablar del TDAH. Sí. Y comienzo preguntándote ya directamente por una afirmación que se desprende ya solo del título, que dice la invención del TDAH. ¿El TDAH existe o no existe? Bueno, yo tengo dos respuestas a esa pregunta. Uh-huh. La primera es decir que no existe como una supuesta entidad clínica según se da a entender y según se asume. Se trata de presentar el TDAH, que ya son unas siglas que sugieren una categoría diagnóstica, pero esta categoría diagnóstica no es más que una etiqueta para comportamientos que pueden ser problemáticos de los niños. Y entonces digo que no existe como una enfermedad o un trastorno neurológico de base genética como se suele presentar. Y existe, sin embargo, como una etiqueta, yo entiendo que es una etiqueta desafortunada, que describe comportamientos normales de los niños que pueden suponer algún problema en contextos y en tareas educativas, en el ámbito escolar y familiar, pero no por ser problemas de conducta, son enfermedades o son entidades clínicas. Uh-huh. Así que, en conclusión, no existe como una enfermedad, como se trata de presentar, y existe como una etiqueta, yo creo que desafortunada, para nombrar comportamientos normales que pueden suponer algún problema de los niños. Lo cual es habitual, esto de coger comportamientos, según he leído en vuestro libro, coger comportamientos que puedan resultar pues más o menos molestos o que se desvían un poco de lo que creemos que es la normalidad y relacionarlo con alteraciones cerebrales, ¿verdad? A nivel histórico, digamos que desde principios del siglo pasado o incluso antes ha habido esta tendencia a relacionar estas cosas, ¿no? Sí, ciertamente. Vivimos en una sociedad que ha sido caracterizada a este respecto como una sociedad muy medicalizadora de problemas cotidianos y que ha incluido pues ahora a la infancia, a problemas y comportamientos de los niños como si fueran patologías. Esta tendencia viene de antes, pero sobre todo es muy destacable a partir de finales del siglo XX, desde hace 30 años para acá, que se ha patologizado comportamientos que hasta entonces se consideraban normales de los niños o no suponían más que pues un problema educativo, digamos que los padres y los profesores y demás pues abordaban en los contextos de educación familiares y escolares con la disciplina y con las prácticas corrientes. Pero ahora muy fácilmente se suelen etiquetar con un nombre diagnóstico, se suelen patologizar como si fueran trastornos genéticos o del cerebro. Vivimos también en una sociedad muy genetista y muy cerebrocentrista, donde los problemas de la vida que nunca faltan se suelen entender como problemas neurobiológicos del cerebro o genéticos.
sin que haya, digamos, una evidencia para sostener eso, y pasando por alto las circunstancias de la vida, de la sociedad actual, digamos, que explican sobradamente los problemas que se suelen patologizar. Sobradamente, Marino. Habrá quien no esté de acuerdo. De hecho, hay quien dice bueno, que hay mucha literatura científica, es decir, la gente que habla de un trastorno neurológico se apoya, digo yo, presuntamente, en literatura científica. No es hablar tampoco por hablar, o sí. Sí, ciertamente no, digamos, el tema, por ejemplo, del TDAH al que nos referimos, pues es, digamos, muy controvertido, y mejor que sea controvertido y que no se asuma sin más como un trastorno neurobiológico o genético. Y efectivamente hay mucha literatura científica que apoya la perspectiva neurobiológica y genética, pero cuando se revisa de una forma imparcial y más objetiva, esa evidencia está contradicha o no está confirmada por otros estudios más cuidadosos, metodológicamente, digamos, más finos, y se da la circunstancia de que esa literatura científica que apoya una perspectiva neurobiológica y genética está financiada por la industria farmacéutica, y los investigadores, los científicos que estudian bajo esa perspectiva, pues muy a menudo tienen también conflictos de intereses, de manera que son resultados que no están, digamos, confirmados, establecidos de una forma inequívoca, y están influidos de una forma muy clara, vamos, muy descarada, hasta yo diría, por intereses de la industria farmacéutica y por los propios intereses de los científicos, de manera que digamos que existe una literatura sobre la que hablar de bases neurobiológicas, pero esta no está exenta digamos, de errores metodológicos y de sesgos y de influencias y ciertamente de intereses, ¿no? Uh-huh. ¿Es cierto, Marino, que es común la falta de marcadores biológicos para las enfermedades o supuestas enfermedades mentales? Sí, ciertamente no existe ningún marcador biológico para ningún trastorno mental, psicológico o psiquiátrico, absolutamente. ¿Cómo? ¿Para ningún, me estás diciendo? Para ninguno. No hay, digamos, no hay un test clínico, no hay una neuroimagen, no hay una prueba neurobiológica de electroencefalograma o de cualquier tipo por la que se pueda diagnosticar, en la que se pueda basar un diagnóstico de ningún trastorno mental, psiquiátrico o psicológico. Estos diagnósticos se establecen por criterios clínicos, los problemas observados de la gente, lo que la gente refiere acerca de sus malestares, la depresión, la ansiedad, o en este caso pues el TDAH, se define por criterios clínicos, que quiere decir que son lo que los propios pacientes o clientes de las terapias, de las ayudas psicológicas o psiquiátricas refieren, y lo que se pueda observar. Y seguramente no es de esperar de que haya condiciones biológicas para definir esos problemas, porque esos problemas existen y se entienden en el contexto de las circunstancias de la vida. Es decir, de hecho, para definir que una persona tiene depresión, no necesitamos ningún test clínico, ni de sangre, ni de electroencefalográfico, sino que es la experiencia y las circunstancias en las que la persona está lo que permite definir que tiene depresión y recibir la ayuda, pues la ayuda que digamos que sea, ¿no? Pero se sabe que, por ejemplo, en un caso de que alguien está pues así deprimido o tiene pues unas circunstancias, bueno, que alguien tiene lo que podríamos llamar depresión, digámoslo así, hay una alteración bioquímica. Bueno, no hay ninguna alteración bioquímica, digamos que sea necesaria indagar para entender la depresión que tiene una persona. Las personas
tienen un estado de ánimo deprimido y están en una situación efectivamente pues muy dolorosa, de tristeza y de desmoralización, etcétera, y eso es lo que define la depresión. Pero no hay ningún test, clínico que exista, ni siquiera que se necesite, buscar o analizar para ello. Se ha propagado mucho en relación con la depresión un supuesto desequilibrio de la serotonina, pero no hay ninguna base científica para sostener que haya un desequilibrio de la serotonina como causa de la depresión. Claro, pero es que incluso buscando causas, a lo mejor la alteración bioquímica que pueda darse en un momento determinado puede estar causada por causas ambientales, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es, también la cuestión. Un desequilibrio neuroquímico podría ser resultante de las circunstancias ambientales y del estado depresivo que pueda tener la persona, y no necesariamente su causa. Pero la gente debe darse cuenta de lo siguiente. La gente que va al médico de atención primaria, a un psicólogo, a un psiquiatra, por problemas de depresión, y efectivamente le diagnostican depresión, a ninguno de esos pacientes le han hecho un test por el cual se haya visto que tiene un desequilibrio de serotonina, diferente a cuando uno va al médico y le hacen un test de azúcar en la sangre, y a resultas del nivel de azúcar en la sangre pues le dan una medicación, o no se la dan, o se la cambian. En el caso de la depresión no existe esa prueba neuroquímica, ni tampoco es necesaria, porque la depresión se define por sí misma por el estado de ánimo y las circunstancias en las que la persona se desenvuelve. Y esa referencia o ese correlato neuroquímico del que se habla, no es necesario para explicar la depresión, y si acaso, se observara, probablemente sea más la consecuencia de la depresión que propiamente la causa. Bueno, vivimos en un momento de la historia de Occidente en el que se busca mucho la causa material, ¿no? Aún seguimos en el materialismo y tal vez pecamos de eso, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una época que data de no hace mucho, desde finales de 1980, por poner así una referencia, que podemos calificar como la han nombrado sociólogos, y yo mismo la he estudiado también en otros libros, una época que se caracteriza por el cerebrocentrismo, por situar en el cerebro las supuestas causas de los problemas que tiene la gente, sin reparar que esos problemas tienen que ver con las formas de vida y con las historias personales de cada uno. Y esto es relativamente reciente. Desde la década de 1990 fue nombrada como la década del cerebro. A partir de esa fecha, pues todo se ha atribuido al cerebro. Y cada vez se sabe más del cerebro, pero no por eso se sabe más de los problemas psicológicos o psiquiátricos. Y en la época, anterior, en las décadas anteriores, en los años 60 y 70, era prácticamente insultante referir causas biológicas y causas genéticas para comportamientos humanos. Se consideraba eso algo que iba en contra de la concepción que la gente tenía de sí mismo y de la sociedad. Yeah. Pero a partir de la década de 1990 y desde luego en lo que llevamos de este siglo, no solo no parece mal esa explicación, sino que la gente la busca. Y la busca en buena medida porque es una explicación que sirve de cimente de la responsabilidad
que digamos que uno tiene acerca de cómo le va la vida y sirve de semente también para la sociedad para pues no reparar en las propias contradicciones de la sociedad en la que vivimos, de los agobios, de las exigencias, del consumismo y demás, de manera que resulta muy confortable tanto para la sociedad, para la organización política y también para los individuos a nivel particular, buscar un culpable neutro, como sería el cerebro o los genes. Pero no hay una evidencia científica en absoluto que pudiera atribuir al cerebro o a los genes las dolencias o los males o los malestares, muy a menudo diagnosticados como supuestas enfermedades que tenemos en nuestra sociedad. De manera que hay más ideología que ciencia, a pesar de que parezca muy científico y nos impacte pues el ver un cerebro, digamos, coloreado y ver neuroimágenes, pero las neuroimágenes cerebrales no se utilizan en la clínica, no sirven para el diagnóstico, no sirven para crear la ideología y la influencia en la gente de que lo que le pasa se debe al cerebro, ¿no? Es tremendo porque estás implicando que hay un interés en engañar. Es decir, no solo hay un interés en conocer que no está dando frutos, sino que hay un interés en, sabiendo que eso está equivocado y que no acaba de ser correcto, de hacer creer a los demás y al público en general que sí, que tienen que creer eso. Sí, yo creo que hay un interés en establecer, en propagar esas explicaciones organocéntricas, ¿no? Tomando en este caso el cerebro como el órgano de problemas psicológicos o psiquiátricos que no dejan de ser problemas humanos muy ligados a las formas de vida actuales. Sí, hay realmente pues digamos intereses más o menos descarados y otros intereses pues que seguramente que son sesgos que lleva también a lo mejor a los científicos a mirar más en ese sitio que en otro, como aquel que mira debajo de una farola para encontrar algo simplemente porque allí está iluminado, pues claro. pero no porque allí esté el lugar donde habría que buscar. Claro. Bien, vamos a avanzar, vamos a hablar del diagnóstico. Comentabas que, bueno, si no existe una causa biológica, se debe, claro, lo que se debe valorar y lo que se valora actualmente son los comportamientos que ya desde la escuela normalmente avisan de que ese niño, pues los 3 ítems, ¿no? Tiene una cierta impulsividad, es decir, no se controla, pues no espera que se acabe una pregunta que ya está contestando, una falta de atención, una supuesta falta de atención a cosas como que se dan en clase generalmente y que pues parece que no le interesen demasiado, y una hiperactividad, es decir, un supuesto exceso de movimiento. ¿Cómo se mide? Cuando un padre entonces va al psiquiatra, al psicólogo, ¿cómo le determinan? Pues mire, sí, su hijo tiene TDAH. Sí, bueno, pues se determina por lo que los padres refieren acerca del comportamiento de los niños relativo pues a atención, a inquietud, a hiperactividad. Se hacen unos test, ¿no? A impulsividad. Bueno, más que propiamente unos test, es preguntar acerca de estos comportamientos y de estas actividades. Sí. Y el criterio que se suele utilizar es el famoso DSM-5, que es el sistema de diagnóstico de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que se utiliza en todo el mundo y es el más utilizado para establecer diagnósticos. La Biblia psiquiátrica, que le llaman. Sí, una guía, un manual de diagnóstico y estadístico, sí. Pues de origen psiquiátrico. Y entonces define por unos cuantos
ítems, por unas cuantas preguntas, si tal niño, en este caso, pues tiene TDAH. Y esos criterios empiezan con la expresión: a menudo el niño se mueve mucho, a menudo el niño no tiene atención, a menudo el niño es impulsivo, de tal manera que son criterios científicos al 100%, a menudo, ¿no? Sí, claro, a menudo, y que dependiendo de, digamos, de la propia, no sé, de los propios criterios que tengan, digamos, los padres o el contexto, pues un niño puede, digamos, puede caer, por decirlo así, dentro Claro. del diagnóstico, o puede, digamos, quedar fuera. Pero no hay un test objetivo único, digamos, que se pueda aplicar a partir del cual, digamos, se dice que tiene TDAH o no tiene TDAH. O sea, no existe un test objetivo, ni tampoco un test clínico como un análisis de sangre que, digamos, que permita establecer ese criterio, sino que se basa en, digamos, en los comportamientos observables y reportados, ¿no? Pero no puede ser ciertamente tan... hay Dime, y ciertamente hay niños, digamos, que tienen distintos comportamientos. Cada niño es distinto, y hay niños, pues, que tienen comportamientos de inquietud, de impulsividad y de, digamos, atención, no de tanto de falta de atención, sino de atención a otras cosas distintas a aquellas a los que los adultos quisieran que, digamos, que atendieran. Claro, es diferente el tema, ¿eh? Y claro, a lo mejor este niño no tiene un problema de atención, sino que lo que pasa es que, digo yo, Sí. por valorar posibilidades de que lo que le estamos ofreciendo realmente él entienda que, pues, Sí. que no va con él, que a lo mejor Sí, sí. que tiene otras cosas y no tiene... Claro, no tiene por... Tendríamos que valorar un poquito, entonces aquí ya entrar en el tema de qué sociedad hemos construido, de hacia dónde queremos dirigir a la juventud, de si tenemos que cuestionarnos qué es el éxito, si lo que llamamos éxito social es realmente algo importante. A lo mejor hay niños que ya no quieren entrar en este tipo de juegos. Sí, sí, ciertamente esto es lo que tendríamos vamos, que valorar, y esa es nuestra perspectiva para entender lo que se llama TDAH, pues que supone estudiar un poco la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad hiperactiva, donde se requiere continuamente que los individuos, digamos, se muevan, actúen. Estamos continuamente solicitados por cosas que nos llaman la atención. Tenemos muchas cosas, los adultos, pero también los niños, a las que atender a la vez, de manera que vivimos en una sociedad hiperactiva. Yo he leído esta mañana un artículo de un psicólogo catalán, José Ramón Ubieto, que titulaba precisamente la sociedad hiperactiva. Somos todos hiperactivos, me parece que era el título, para referirse a que efectivamente vivimos en una sociedad que demanda la hiperactividad en los distintos contextos, en el contexto laboral, en el contexto de las actividades profesionales, digamos, en el ocio, de hacer muchas cosas a la vez o continuamente estar cambiando de unas a otras. Y los niños, los niños tienen que estar hoy día continuamente entretenidos, ocupados en algo, y entonces son los demás, empezando por los padres, los que procuran tener al niño entretenido en algo, y en cuanto se aburre de ese algo, otra cosa disponible. De manera que la propia sociedad fomenta, por un lado, la hiperactividad y una atención a muchas cosas a la vez o de forma continuada, y por otro, esta misma sociedad espera, empezando por los niños en edades escolares, espera que los niños luego estén atentos a lo que se les explica, que estén sosegados, que estén sentados y que estén esperando. Uh-huh. De manera que es paradójico, ¿no? Nuestras formas de vida, ellas mismas son, digamos, son contradictorias. Claro. Entre ser hiperactivas y al mismo tiempo esperar que los niños sean, y los adultos, por supuesto, sean, digamos, autocontrolados y sepan, digamos, esperar turnos y esperar los efectos y las consecuencias de las cosas que a veces son a largo plazo. Pues se espera eso, que tengamos
este autocontrol que la propia sociedad no garantiza o no fomenta, ¿no? No tendríamos que descartar, Marino, creo yo, también cosas como la alimentación, por ejemplo, ¿no? Porque de un tiempo, en los últimos años, en las últimas décadas, ha cambiado la manera de alimentarnos y hoy en día es muy común que todos los productos que compremos tienen un poco de azúcar, ¿no? Que ya es excitante de por sí o otro tipo de elementos, ¿no? Tal vez también tenga algo que ver esto. Sí, puede tener que ver algo y desde luego una mejor alimentación es preferible a una, digamos, a una peor o desequilibrada alimentación, pero yo creo que no está ahí, digamos, la cuestión, ¿no? Vivimos en una sociedad ella misma estimulante, con cantidad de, digamos, de estímulos, de distracciones, de juguetes, de actividades, empezando por los niños, ¿no? Y eso explica mejor que el azúcar o que cualquier otro tipo de alimentación, el que el niño tenga, pues bueno, este tipo de comportamientos aprendidos, digamos, normales en su desarrollo, que luego van a chocar en un momento dado cuando los niños tengan que aprender a leer, a escribir y hacer cosas pausadas y tengan que esperar y tengan que estar sentados y tengan que seguir turnos, pues va a chocar, digamos, con eso, ¿no? Claro. Y yo creo que el acento está más aquí más que en alimentos estimulantes, por así decirlo, con entornos y contextos que desde luego son estimulantes y demandantes de atención y de movimientos, ¿no? Dicho esto, nada quita para entender también pues que el temperamento de las personas y de los niños de nacimiento, que no necesariamente es genético, sino que puede ser heredado sin ser necesariamente genético, pero el punto no es tampoco eso de si es genético o es epigenético, heredado de otra manera, sino que efectivamente puede haber temperamentos distintos, como es conocido de las personas, por las cuales pues reaccionamos, somos más sensibles a los estímulos, estamos más sobresaltados. Hay unas personas que digamos que necesitan más estimulación para responder de la misma manera que otras que con menos estimulación digamos responden. Pero este aspecto del temperamento que yo estoy incluyendo ahora, eso no significa ninguna enfermedad. Eso significa simplemente una diferencia, pues como pudiera ser la de la estatura o la del peso o la del color de los ojos o del pelo, que por ser que no por ser una diferencia es ninguna anomalía, sino es, digamos, una característica, ¿no? Bien, hablemos de la medicación porque tiene la cosa a priori, tiene tela. Cuando comienzo a leer en vuestro libro cosas como, bueno, la medicación utilizada tiene que ver con la cocaína, luego están las anfetaminas. ¿Es cierto esto? Es decir, estamos hablando de drogas. Sí, ciertamente la medicación que se da para el TDAH consiste en estimulantes y anfetaminas, pues que tienen acciones farmacológicas pues muy parecidas a la cocaína o la anfetamina, pues que se ha utilizado en otras aplicaciones completamente distintas a las que se utilizan ahora en la infancia. Y ciertamente se trata de drogas. Es interesante. Es curioso que en inglés la misma palabra para medicamento y droga es drug, es la palabra que se traduciría precisamente como droga, ¿no? Sí. Y bueno, pues estamos hablando de eso, de estimulantes y de anfetaminas que se dan a los niños con TDAH, pero el efecto que producen en los niños con TDAH es el mismo efecto que podrían producir en niños que no tienen TDAH. De manera que la medicación no está corrigiendo ninguna anomalía que tuvieran los niños con TDAH, sino la propia medicación está produciendo ella misma una anomalía que pudiera ser
útil, pues no sé, pues para estar más activado, para estar más atento, cuando los estudiantes en épocas de exámenes, se toman anfetaminas porque les permite estar más concentrados, pues para preparar exámenes. Pero la medicación que se da en este caso a los niños, no es una medicación que esté corrigiendo una alteración. Es decir, potencia una serie de conductas que son deseables por parte, pues probablemente sobre todo de padres, de profesores, tal vez también para el niño, no sé si en algún momento puede servir, sentir que eso le sirve, ¿no? Que lleva una vida un poco más normal, es decir, se potencian las conductas, pero no es que sea una sanación, digamos así. No es exactamente, no es una sanación, es una... Bueno, no sé, técnicamente podríamos decir que la medicación que se da para el TDAH, consistente en estimulantes, es un dopaje. La definición que viene en el diccionario de dopaje coincide con esta medicación, ¿no? Dopaje es la aplicación de medicamentos o sustancias estimulantes con el propósito de mejorar el rendimiento de forma artificial, y se utiliza muy a menudo en contextos deportivos y en otros contextos, y puede producir, digamos, un beneficio inmediato por el que la medicación nos parezca útil, pero no está resultando una corrección, por decirlo así, un arreglo de una supuesta alteración del problema, ¿no? Uh-huh. Y a largo plazo, lo que se va sabiendo, lo que ya se sabe con más firmeza, es que no mejora el rendimiento escolar de los niños y trae otro tipo de problemas adicionales. La ventaja inicial no se corresponde con prejuicios a largo plazo que también se van conociendo, ¿no? Uh-huh. Hay un problema también en relación con la medicación, como antes estabas comentando. Sí. Y es que, pues efectivamente, la medicación puede, en muchos casos, producir una mejoría, un niño, digamos, más atento, menos inquieto, y por lo tanto, pues más, satisface más a los adultos, a los profesores y a los padres. Vamos a suponer que eso fuera una mejoría. Pero se da la circunstancia de que cuando el niño oye a los adultos decir que ha mejorado mucho, el niño atribuye esa mejoría, ese mejor comportamiento, a la medicación, no a él mismo. Y cuando el niño tiene problemas y los demás le reprochan de que continuamente se está moviendo, pues atribuye a la enfermedad, a que tiene TDAH, lo que él hace. De manera que el niño nunca aprende, a asumir la responsabilidad o el autocontrol, porque lo bueno que le ocurre se debe a la medicación que toma, no a él mismo. Y lo malo que hace se debe a la enfermedad, a algo que supuestamente él tiene, y no tampoco pues a él mismo, a una persona pues que aprende o tiene que aprender pues comportamientos de autocontrol, de saber estar de una u otra manera en los entornos, ¿no? Uh-huh. Y la medicación casi tiene tantos perjuicios por este lado, tanto más que por el lado de los efectos secundarios físicos, ¿no? Uh-huh. Que también los tiene, que también los nombráis en algo. Sí, que también los tiene y que, bueno, y cuando se reparan ellos, deja que pensar, ¿no? Ciertamente. Claro. Bueno, yo, la verdad, claro, al no haber vivido lo que viven muchos padres, que probablemente es algo muy duro, ¿no? Tener un niño, pues, que es especialmente movido, que tiene esa impulsividad, que hay que vivirlo, ¿eh? Supongo que está en la situación esta, pero yo pienso, como reflexión mía, así un poco desde fuera, que al tomar la medicación, que tal vez en un momento dado, pues eso, como digo, puede ser incluso una vía para que un polvorín no acabe peor, también nos está, si lo dejamos ahí, nos está privando tal vez de ir a la raíz del problema, que queda ahí intacta, ¿no?
Sí, exactamente, sí, sí. La medicación puede tranquilizarnos o puede solucionarnos así de inmediato, pues un poco el problema, pero también nos está desviando la atención digamos, de a lo mejor de lo que debiéramos hacer o digamos, de otras cosas que son más importantes para entender estos comportamientos que, como decías, pueden ser muy importantes y muy difíciles de abordar, y de hecho muchos padres están desbordados digamos, por estos, digamos, por estos comportamientos, pero que no necesariamente son una enfermedad, pero sí que implicarían, pues seguramente hacer otras cosas. Claro, claro. Porque tú, Marino, no estás hablando tampoco simplemente de algo que has oído o que has investigado a nivel solo de biblioteca, sino que tú estás tratando con padres y con niños que pues tienen estos comportamientos así. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo actúas entonces? ¿Qué elementos tienes en cuenta? Y la pregunta, ¿mejoran los niños? Sí, bueno, yo actualmente no tengo, digamos, actividad aplicada, porque mi tarea es investigación y docencia en la universidad, pero en tiempos he tratado digamos, a muchos niños y a padres, digamos, que con problemas, pues que se definen como TDAH, ¿no? He Sí. estado en varios colegios llevando los servicios de psicología y consultas de este tipo, digamos, son frecuentes, ¿no? Sí. Bueno, cada problema es distinto y depende de digamos, de las edades, si se trata de niños pequeños, más pequeños, o de niños ya, pues ya con una trayectoria digamos, de estos problemas, ¿no? En relación con niños más pequeños, de 3, 4, 5 años, que son candidatos a recibir el diagnóstico de TDAH en cuanto empiecen a ir a la escuela o algo así. Sí. Lo que está demostrado en la literatura y saben todos los profesionales es que el entrenamiento a los padres en cómo digamos, manejar en el buen sentido el comportamiento del niño digamos, en casa, es fundamental. El entrenamiento de los padres en utilizar, por ejemplo, juegos cotidianos y ordinarios que permitan que el niño no meramente se divierta con ellos, que por supuesto también, sino que aprenda un comportamiento autocontrolado, a seguir reglas, a esperar, a seguir turnos, de manera que los padres pueden ser, digamos, enseñados a utilizar juegos y actividades con los niños, a resultas de cuyas actividades los niños aprenden el autocontrol, pues que de otra manera pues no lo aprenderían y serían candidatos a recibir el diagnóstico pues en cuanto vayan a la escuela. Y para niños que ya están en la escuela y que ya tienen una historia y tienen seguramente ya el diagnóstico aplicado y demás, pues también hay estrategias que pueden ser utilizadas por los profesores para crear contextos en el aula que propicien la atención y minimicen digamos, las conductas de distracción. Puede haber estrategias dirigidas al propio niño para fomentar digamos, el autocontrol de cosas que él puede, digamos, hacer digamos, para mejorar, por decirlo así, en esas actividades que los demás esperan de él y que él mismo podría estar interesado en tener ese tipo de comportamientos. Y también, indicaciones, como no, porque son fundamentales en este caso, indicaciones también para los padres, digamos, pues de cosas que pueden hacer y dejar de hacer en los entornos familiares, que van creando, un contexto en el que esos comportamientos problemáticos de los niños puedan disminuir y al mismo tiempo se puedan fomentar otros. En el fondo, el problema al que se refiere el TDAH con esas siglas son unas siglas
que ya sugieren que se trata de un diagnóstico neurológico por lo que impresionan, digamos, las siglas TDAH, ¿no? En el fondo, los problemas a los que se refiere el TDAH son problemas de autocontrol. Y el autocontrol es algo que se puede aprender, que de hecho se aprende en los contextos educativos, de juego, familiares, escolares, a lo largo de la vida, y puede que algunos niños no lo hayan aprendido o por diversas circunstancias, o haya niños que necesiten, digamos, un esfuerzo, un mayor esmero, por decirlo así, para crear condiciones que faciliten el autocontrol. El problema es de autocontrol. Es que el niño tiene que empezar a aprender muy pronto, como la inmensa mayoría de los niños aprende, en todo caso, aprender muy pronto a esperar, a estar esperando, digamos, que algo ocurra, que algo, digamos, se desarrolle, digamos, a lo largo del tiempo, seguir reglas, y este tipo de autocontrol es la base de los problemas que luego se patologizan como supuestas enfermedades, ¿no? Bien, bueno, pues Marín, un placer hablar en estos términos de la mente, ¿no? De esa entidad probablemente tan desconocida, aunque, como dices, tendamos a querer simplificar y a querer entender cosas, y a veces, pues tal vez estamos yendo por derroteros que no acaban de ser los correctos, pero personalmente, como te digo, me alegro de poder hablar en estos términos y de que haya gente, profesionales, que estén intentando ver las cosas de otra manera y no dejarse llevar por la marea, por ciertos intereses que están ahí. Sí, ciertamente es bueno, vamos, introducir una perspectiva así, pues, despatologizadora, que al mismo tiempo no niega la existencia del problema, pero que lo sitúa, pues, en los contextos, digamos, educativos del funcionamiento de nuestra sociedad, y no dentro del cerebro, de la mente del niño, sino en el contexto en el que el niño se desarrolla digamos, en nuestra sociedad, ¿no? Que es muy complejo, bastante contradictorio, y también, como decíamos antes, pues es hiperactivo, el mismo ambiente es hiperactivo, y luego queremos que los niños no lo sean. Claro. Esas paradojas. Si es que en el fondo probablemente mucho tiene que cambiar el mundo para que los niños estén sanos, pobres, que muchas veces probablemente el problema se lo encuentran ya aquí cuando llegan. Volviendo a la normalidad, un librazo lleno de investigación de toda la literatura científica que envuelve el TDAH, también el trastorno bipolar infantil, que no, bueno, pues nos hemos centrado en el TDAH hoy, pero también se trata este otro trastorno. Y como digo, Marino, un placer, un abrazo muy, muy grande. Pues nada, muchas gracias por la entrevista. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com.